Enredando las mañanas. Queríamos abordar un tema que ya nuestros compañeros de Radio Popular, Radio desde Jujuy, Radio Pueblo, ya estuvieron abordando sobre sobre el tema de que se sancionó en el Senado la respuesta integral al VIH, hepatitis, virales, tuberculosas e infecciones de transmisión sexual. Lo estuvimos abordando en Enredando las Mañanas hace unas semanas atrás, y queríamos volver a reflexionar, a profundizar un poquito sobre este tema. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con Federico Abayay, activista de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, RAJAP. Buenos días, Federico. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Hola. Mucho gusto. Hola, Federico. Acá Noelia y Cintia te hablan. Bueno, un Hola, gusto. Noelia, hola, Cintia. Gracias por este tiempo, por este contacto, Federico. Y bueno, acá estamos ahí celebrando que hace unos días este tema que hace mucho tiempo desde distintos sectores se venía impulsando, finalmente ya es proyecto, ya es ley, ¿verdad? Exactamente, ya se aprobó la sanción en el Senado, es decir, se sancionó la ley de respuesta integral del VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que, si me dejas ahondar un poquito, lo que hace esta ley es, digamos, darle un enfoque desde los derechos humanos a el VIH. Es decir, lo que hace esta ley es, primero, en un primer punto, actualiza la ley vieja, que es la Ley Nacional de SIDA, que se aprobó en 1990, y lo que hace esta nueva ley es, primero, agregar los determinantes sociales que hacen al hecho de vivir con VIH. Segundo, aborda las problemáticas que tienen que ver en cuanto a género o en cuanto a las distintas identidades o personas que viven con VIH, es decir, reconoce a todo lo que el programa de SIDA de la Organización de las Naciones Unidas reconoce como las poblaciones clave, y esta ley lo que hace es reconocer esas poblaciones clave. Y además, también tengo que resaltar que es la primera ley que incluye a las hepatitis virales y las tuberculosis, ¿sí? Porque eso es algo que se venía luchando desde hace un montón, y las hepatitis virales es la primera vez que son incluidas en una ley, al igual que otras infecciones de transmisión sexual. Claro. Bien, súper interesante cómo se amplía. Evidentemente la ley que ya existía estaba caduca y urgía esta actualización, ¿verdad? Exactamente, sí, porque teniendo en cuenta de que la ley salió en 1990 y el virus del VIH se descubre en 1983, si bien era una ley de vanguardia para la región en esa época, no obstante, para estos tiempos que corren actualmente, ya queda completamente obsoleta, porque hay un montón de otras cosas que se han avanzado en cuanto al conocimiento científico del virus que realmente nos dicen de alguna u otra manera, ok, necesitamos actualizar esta ley, necesitamos actualizar un montón de cuestiones. La ley nueva, otra cosa que quiero resaltar, que es uno de los puntos súper importantes que tiene, es que aborda a la temática laboral, y en términos de a las personas que vivimos con VIH, se nos realiza el test en el contexto de un preocupacional, muchas veces, y cuando nos da positivo, resulta que no nos dan el trabajo. Entonces, no nos dan el trabajo por una razón injustificada. Entonces, primero que nada, que está prohibido hacer el test de VIH en el contexto de un preocupacional. Ya hay una resolución del Ministerio de Trabajo del año 2015, pero la realidad es que esa resolución simplemente lo prohíbe, y día a día recibimos desde la RAJAP denuncias constantemente de gente que le siguen haciendo el preocupacional. Entonces, primero que nada, hay como muchas cuestiones ahí. Primero que nada, están básicamente incumpliendo una resolución, y esta ley lo que hace es penar esas situaciones, ¿sí? Porque si bien estaba prohibido, había un vacío legal ahí de, bueno, ¿qué pasa si sucede? Bueno, esta ley lo primero que hace es penar esas situaciones. Segundo, que, digamos, cuando a alguien le diagnostican VIH en el contexto de un preocupacional, resulta como medio una situación demasiado límite, porque a las personas les suele dar el diagnóstico un médico laboral,
y simplemente le dan el diagnóstico y la dejan a la deriva. Entonces la persona queda primero sin trabajo y segundo a la deriva de un diagnóstico que la verdad que no sabe a quién acudir. Entonces es una situación que de ambas partes se ve terrible. Otra de las cuestiones que es súper importante en cuanto a la ley es que, digamos, establece y asegura la provisión de leche de fórmula para aquellas madres que viven con VIH y deben alimentar a sus hijos, porque las madres que viven, las madres o todas aquellas personas que sean con capacidad de gestar y puedan tener hijos y por lo tanto los tengan, al momento de amamantar, no pueden amamantar porque viven con VIH. Entonces, esta ley lo que establece es la provisión y de la leche de fórmula o leche maternizada para aquellas personas. Bien. Otra de las cuestiones que tiene que ver con esta ley que actualiza es el acceso a la información, porque, digamos, el acceso a la información, y no solamente para las personas viviendo con VIH, sino para todas las personas en general, porque resulta que la ESI, en general, se aborda desde un punto de vista, quise decir que aborda al VIH desde un punto de vista de la prevención. Entonces, es medio, estigmatizante la cuestión incongruo. siempre, ¿o no? Claro, porque de repente si un pibe o piba de entre 13 y 7 años que va al colegio y le hablan de prevención del VIH, pero ese pibe o piba ya vive con VIH, bueno, no necesita que le hablen de prevención. Ese pibe no necesita que le hablen de prevención. Necesita que le hablen de cómo es vivir con VIH o de qué pasa luego de que te da positivo. Bueno, un poco el acceso a la información tiene que ver con eso, en la nueva ley, y también tiene que ver que la nueva ley establece que los profesionales de la salud relacionados al VIH y los profesionales de la salud en general deben actualizarse en cuanto a contenidos de VIH, porque no puede ser de que todavía sigamos teniendo pares en nuestra red que digan que el odontólogo no les quiere atender, que un enfermero no les quiso poner una inyección, que, cosas súper cotidianas de la vida, o de repente que médicos que no les quieren hacer una cirugía porque viven con VIH. Entonces, todas esas cuestiones que hacen del día a día, simplemente lo único que hacen es seguir estigmatizando al VIH, y en este caso es peor porque es una persona profesional de la salud, y lo peor de todo es que si esa persona se lo dice a otras personas que no viven con VIH, esa información falsa sigue circulando. Entonces, es un peligro porque sigue causando estigma y discriminación. Sí, tal cual. Y bueno, también en este punto, una cuestión importante es que la ley ahora va a promover la capacitación e investigación de campañas masivas, y eso es lo que hace falta, y que el Estado, una vez que se sanciona una ley, ponga presupuesto en ello y se difunda esa ley, y en este punto en particular urge hacerlo, urge que no solo las organizaciones de activistas, sino que el Estado ponga los recursos para una masiva difusión al respecto, porque esto que decías vos, Federico, de los exámenes preocupacionales y demás, está instalado. Muchas personas que van a buscar trabajo, jóvenes, creen que este examen es obligatorio, que está bien que así sea. Es como que hay cosas que están muy arraigadas, instaladas en nuestro día a día, que ahí se requiere de una difusión de campañas masivas, y para ese tipo de campañas que lleguen al último rincón, se necesitan los recursos económicos que tiene el Estado, y esta ley contempla concretamente ese punto. Exactamente, sí, lo contempla, y no solo eso, sino que también dentro de la ley uno de los artículos es la creación de un observatorio nacional contra el estigma y la discriminación para personas viviendo con VIH, hepatitis viral, tuberculosis e ITS, que lo que hace este observatorio va a estar formado tanto por agentes del Estado y también por organizaciones de la sociedad civil que hemos estado participando en la redacción de esta ley, porque no solamente tiene que ser el Estado el encargado de monitorear eso, sino también las organizaciones que lo hemos hecho durante tantos años, que hemos denunciado todas estas situaciones. Entonces sabemos específicamente dónde ir a buscar los lugares en donde suceden estas cosas. O sea, sabemos quiénes son los empleadores que más discriminan por VIH, sabemos quiénes son las obras sociales que más quieren cobrar
por infección preexistente, digamos, y todas esas situaciones de estigma que hacen que las personas que vivimos con VIH día a día tengamos que atravesar. Y por último, quiero mencionar de que esto de la discriminación laboral no es algo meramente de relato, sino que es algo que está establecido. De hecho, hay resultados muy concretos porque la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, durante el 2020 y el 2021, realizamos el índice de estigma y discriminación 2.0 para personas viviendo con VIH en Argentina. Y dentro de esos resultados, encontramos un montón de situaciones de estigma y discriminación. Entre ellos, que las personas, cuando les diagnostican VIH, no les dan el trabajo, o incluso cuando ya están trabajando y en su entorno se enteran de su diagnóstico, se las despide a las personas que viven con VIH, o las personas que viven con VIH de repente acceden con menos frecuencia a cargos más altos, o incluso situaciones de discriminación aún peores. Por ejemplo, si es que alguno quiere jerarquizar la discriminación. Una situación que la verdad que yo nunca pensé que podría ser probable, pero, por ejemplo, mujeres que viven con VIH y luego de tener hijas o hijos, de repente son esterilizadas sin su consentimiento. Entonces, eso es algo terriblemente fatal, me recuerda a sucesos que han sucedido en la historia de la humanidad, muy horrendos, y hasta ese punto llega el estigma y la discriminación, a esterilizar mujeres terrible, que viven con VIH. Tremendo, y sucede, ¿no? Esto sucede, nos pasa día a día, no es algo que sucedió a lo largo de la historia y fatal y ahora no, sigue sucediendo, le sigue sucediendo a las personas con VIH, entonces hay que hablarlo, hay que mencionarlo y decirlo. Así que, bueno, esperamos que esta ley arroje un poco más de cordura a los sectores antiderechos y demás, porque la verdad es que asusta los relatos que vos nos decís, las cuestiones que suceden y que sabemos que así son. Federico, ahí con respecto a la red argentina de jóvenes adolescentes positivos, ¿nos contás un poquito más o menos cómo, desde hace cuándo surgió, cómo funciona? Sí, bien, como bien dijiste, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos es una red, exactamente somos una asociación civil conformada por personas de entre 14 y 30 años que vivimos con VIH. Existimos desde el año 2009 y surge como respuesta a una necesidad que tenemos las y los jóvenes que vivimos con VIH, porque muchas veces, o quizás antes, los espacios de contención eran o estaban conformados en mayor parte por personas adultas. Entonces hay una necesidad que los jóvenes necesitábamos, de alguna u otra manera, necesitamos cubrir esas necesidades. Entonces ya, nos organizamos básicamente y conformamos esta red que inició simplemente como una red de contención y luego ampliamos nuestro trabajo a lo que somos hoy, que hacemos actividades de incidencia política, actividades de adherencia a la vida, actividades que tienen que ver en la sociedad per se, ¿sí? O también lo que decimos nosotros, empoderar y capacitar a los jóvenes que vivimos con VIH. Y esas capacitaciones y todo, ¿cómo se generan? ¿Hay encuentros? Bueno, la pandemia, ha limitado la presencialidad, pero seguramente se organizan a nivel federal. No sé si hay organizaciones también, encuentros a nivel con otros. Esta va a ser la primera vez que hacemos un encuentro latinoamericano, por así decirlo, porque lo realizamos en conjunto con la red de jóvenes positivos del Caribe hispano y Latinoamérica, que se abrevian como JMASLAC, que son jóvenes de distintos países de Latinoamérica que vienen también a nuestro encuentro. Y además, en estos encuentros no es simplemente encontrarnos, sino básicamente focalizamos en estos puntos que yo te mencioné: adherencia a la vida, incidencia política, también como aportarle a los padres esa información que muchas veces no les llega por un montón de motivos, ¿sí? Estos encuentros lo que hace es
darnos todas esas herramientas. Además, en estos encuentros invitamos muchas veces a profesionales o también a activistas de otros países o activistas en otros ámbitos que tienen que ver con, por ejemplo, prevención de suicidio, reducción de daños, o por ejemplo otros activistas de otros países que nos cuenten cómo hacen ellos activismo en cuanto a VIH en sus entornos o en sus contextos socioeducativos y geográficos. Súper interesante ese encuentro. ¿Nos repetís los días? Sí, se va a realizar entre el 13, 14 y 15 de agosto, el mes que viene. Qué bueno. Y respecto a lo que me preguntaste de lo de la pandemia, sí, si bien nos atravesó de manera fatal, porque no nos pudimos ver presencialmente durante mucho tiempo, pero tuvimos la oportunidad de sí empezar a poder vernos de manera virtual y logramos ahí un par de herramientas que son muy copadas y la verdad que estamos muy contentos por eso, porque antes para vernos teníamos que esperar al encuentro nacional y ahora de repente todas las semanas nos podemos ver virtualmente. Enredando las mañanas.